Y mira, este es un Grand Slam de todos y de ninguno. Con esto se acaba el partido y ganan los buenos. ¡Suéltalo, Orlando! Mira, ahí está la sociedad civil y pega un macanazo por todo el jardín izquierdo. La pelota se va y se fue con la casa llena en la 9ª entrada. Con eso se define 2024 y ahí con un 24 bien helado, todo mundo festeja porque la sacaron del parque, mi querido Chabelo. Y que está Claudio X González ahí entre el público, Es el que le pegó Vicente la bola. Fox, Felipe El que tiró la pelota Calderón. fue Calderón, de contento, mi Felipito. No, ¿y quién era el pitcher? No me responda, no me responda. No te respondo. ¿Por qué? Adán Augusto la puso por el centro, pues ni modo, había que batearla. ¿O no? Pues, oye, si no aprovechas la recta. Bueno, demasiado optimismo, ¿no? Esta es la primera escaramuza y se puede Exacto, celebrar como si exacto. hubieras ganado el partido, pero no. Falta año y medio todavía para que esto se ponga color de hormiga y que los mexicanos podamos tener certeza de nuestro ¿Participaste en la futuro. marcha? Por supuesto. Eso es. ¿Y por qué participaste en la marcha? Porque yo iba a participar en la marcha, pero ya cuando la marcha vino hacia mí, dije, chingado, la voy a transmitir. Ya me puse a transmitir. Ah, bueno. Ya no me integré al contingente, sino integraste que al estuve contingente. narrando ahí lo que veía. Que por cierto me encontré a la Norma Abril ahí entre los caponeros del movimiento. Las damas de blanco, Pedro, se reeditan, vuelven a salir a las calles con una convocatoria que prendió rápidamente. Fíjate que hay que reconocer algo, independientemente de cualquier otra cosa, mi estimado Chávez. Fue una convocatoria que respondió la sociedad civil. Poquitos, no le hace 3,000 o 10,000 o como ya dijo el presidente que se equivocó con un cero, que no eran 50,000, eran 5,000, no le hace. A lo mejor el cero era por otro lado. Exagera el Pero bueno. presidente, no, muy generoso con la marcha. Sí, Pin, sí, puñito, pero se movió la otra parte que siempre muchos mexicanos estaban o han clamado que haber oposición. Ahí está. Eso es oposición. Quizá no partidista, pero ya estamos viendo que es una oposición de un despertar de la sociedad. Quizá muy poquito, pero ya despertó. ¿Y hubo fuerzas policíacas impidiendo la manifestación? Fíjate que prendieron Hubo intentos. Hubo intentos tontos, diría yo, ¿no? Tontos Pero como- ¿cómo paras ese mare magnum de gente? No, 5,000 no. personas son un chingo. No, y déjame decirte, la diputada o el diputado transvesti ahí, no sé cómo se llama. María Clemente. La María Clemente ahí Su andaba madre. picando. Y no, y lo más triste es cómo No es le posible ayuda a su que- movimiento, ¿no? Yo creo No, que eso es al revés. solamente lo dibuja como un intolerante porque él se le ha pasado reclamando Sí. que lo tratan como señor cuando él es una señora que, no sé, a veces trans, ¿no? Trans. Ah, claro. Algo así. Entonces, no, pues anduvo haciendo el ridículo, provocando gente, buscando que alguien le atascara un buen trancazo y pues simplemente no lo consiguió. ¿Por qué? Porque pues ese tipo de actitudes son reprobables de quien vengan, derechairos, Oye, pero- chairos y conservadores. Pero quien yendo, sea. yendo al asunto, ¿cuál es el objetivo de la marcha? El objetivo de la marcha era lo que, creo yo, cada quien lo llevó a estar ahí. Es decir, hubo diferentes motivaciones y hubo una casa encuestadora de nombre Gabinete de Comunicación Estratégica que nuestro buen amigo Armando Vázquez nos compartió hoy por la mañana y que me pareció muy buena idea el que revisemos lo que la gente ahí encuestada, ahí entrevistada, opinó con respecto de esto y lo podemos ver en términos gráficos. Empiezan con la primera, Orlando. Es la agencia de Lébano, ¿sabes? ¿No? Ignóralo, pero pues está buena. Dice, en este momento, ¿cómo se siente en general que va el país? ¿Va avanzando, va retrocediendo o está estancado? Ante esas tres alternativas, el 66% opinó, Chabelo, no alcanzo a leer ahí, Que va retrocediendo. sí, dice que el país va retrocediendo. Si el país va retrocediendo, ¿por qué lo dice en esos términos la gente? A ver, Chabelo, ¿cómo lo interpretas? Bueno, si es una convocatoria hecha por la derecha y el 27% dice que va avanzando, está un poco raro, ¿no? Chávez, acá por A la ver, a derecha. ver, Que el 20, ¿Cuál es voy a lo poner la raro? gráfica. ¿Eh? ¿Cuál es lo raro? Que el 27%... ¿El 27 o el diga que- 66? No, que el 27% diga que va avanzando. Yo esperaba que el 90% dijera que va retrocediendo. Pues el tipo de personajes ¿Tú cómo que... lees esa opinión? Fíjate, creo que que es se interesante lo que dice manifestaron, el Chabelo. Mira, tenemos que reconocer que una cosa es el objetivo de la marcha y otra cosa es la pregunta que hicieron. Son dos cosas muy diferentes. Eso no quiere decir que alguien que no quiere que tienten el INE no pueda reconocer que el país está avanzando. Yo diría, ese 22% Pero, a ver, significa... 27, 27. Pero, Ese ¿por qué? 27% significa que no había un bloque que pensaba igual. Que había Claro. gente de todos los estratos. Yo vi, por ejemplo, que entrevistaron a una señora que estaba, una vendedora ambulante, y decía, traía un carrito donde decía, yo defiendo al INE. La entrevistan y la señora opina
pues con muy buen grado de conocimiento, de que para ella México debe seguir siendo un país democrático y que lo que intenta el presidente va en sentido contrario. Pero a lo que voy, a esta gráfica, ante esa pregunta, eso a mí me refleja que no había un pensamiento único ahí. Claro. A ver, Entonces, a mí no se me hace extraño porque a esta convocatoria respondió gente de cualquier nivel social. mira, Sí, yo, es que el objetivo era muy claro. El A ver. objetivo era defender el INE. a ver, el objetivo era defender al INE. El INE no se toca, pero se va a tocar. Pero Bueno, ¿qué tal mientras si no le nos... toquen las golondrinas está bien. No, es A ver, que ¿qué en tal si abril... nos ubicamos en A cada ver, pregunta? es Porque que... aquí vamos a divagar No, es una que hora. en abril salen 4 consejeros. Sí, Y cierto. entonces, se va a tocar el INE. No, pero bueno, por su propio ritmo, ¿no? Pero no es en el sentido que estamos hablando, porque los propios consejeros... Señores, Mira, señores, se nos va a ir la hora y pero- no vamos a alcanzar a No, sacar las mire, preguntas. yo Nos quiero falta el quiero tema de la contrastar. uni también. Quiero contrastar. Tranquilo. Quiero Master. contrastar. Seguimos el otro martes. Quiero contrastar. ¿Cuál es el Miren, problema? Yo creo que el presidente se pitorrea todos los días de la oposición. Por lo siguiente. Sabes que también gobierna la oposición, ¿verdad? Y que es un contrasentido Pero- que un pero- presidente se pitorree de bueno. sus gobernados. Me No, parece no. que hasta debería Bueno. ser sancionable. Es No, es no, delito. pero porque no hay rumbo en la oposición. Miren, fíjense. No, Dice, ni en el país, El, pues INE, ese es el el INE problema. no se toca. No queremos que el presidente tome el control del INE. En abril lo va a tomar. ¿Por qué? Ahorita son 11 consejeros. Van 4. Pon la siguiente pregunta, Orlando. Aquí nos van a hallar. Déjame termino, pues, déjame termino. No, pues termina a ver. Salen 4, ¿de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, Inclusive este si no presidente. se ponen de acuerdo, porque tienen que ser nombrados por 2/3 Diosito partes. santo, Si no se nunca ponen de logro acuerdo, el propósito aquí. quedan Ustedes. 7. De los 7, 4 ya son del presidente, ya se quedó con el INE. Con o ¿Pero sin por qué? reforma Es electoral. No sé. necesario ese comentario en No. este momento. A Chael, ver, orienta, Pedro. Yo lo entiendo, Fíjense, pues. Orienta. Vámonos con la siguiente. ¿Qué no Lali. era la gráfica en qué quedó entonces? Sí, pues léela, por favor, pero tú la tienes Ah. a vista. Dice, ¿cuál considera que es el principal problema en México en estos momentos? Los asistentes a la marcha perciben que los principales problemas de México son 2. La inseguridad, 29%. El presidente, 28%. Un mal gobierno, 15%. Situación económica, como el alza de precios, fíjate qué raro, 11%. Corrupción, 7%. Entonces, los dos primeros problemas que ubican muy cercanos, 29%, la inseguridad. 60%. Que sí es cierto, la inseguridad está imparable en este país, pero me extraña que digan que el presidente es el problema con esa intensidad. ¿Qué te refleja esto, ingeniero? Fíjate qué curioso, ¿no? Yo hubiera pensado, me queda claro porque es gente que iba a protestar contra el INE, pues porque eso va a decir Chabelo, claro, eran puros enemigos del presidente. No, era cuestión del INE. Pero sí me hace ruido el hecho de que el 28% piense que AMLO es un peligro para México. Ya estamos hablando de cada 3 mexicanos, 1 ya no piensa bien del presidente. Isabel, Pero ¿cuál es el problema? El presidente se va en menos de ¿qué 2 te años. dice ese 28%? Pues ya que se va, tío, Isabel? ya Es que mira, es que esa es la situación. El presidente se va en 2 años. ¿De acuerdo? Pues no quiere irse, pero va, Pero- va a tener que. No vamos a quitar ese problema si en realidad es un problema. Sí. 2. Decían, vamos a defender a Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba se va en abril. Sí, ya. Entonces- y no puede ser candidato, Ay, a Dios. ningún tipo. O sea, y uno le ¿Qué veo... te dice ese 28% en un universo que pudo haber dicho unánimemente, el presidente es el problema, 28% ni una tercera parte? o sea, ¿Qué te dice esa respuesta? ¿Qué me dice esa respuesta? Que no le están tomando la importancia que todo el mundo le quiere dar al presidente. El presidente ya se va. A mí me dice que la diversidad de la composición de la marcha vuelve a hacer su aparición en esta respuesta. ¿Por qué? Bueno. Porque lo lógico sería, es una marcha anti-AMLO, que es lo que dijo el propio presidente. No, pero- Eso me dice que no. Pero tienes que ver y que... luego ubican como principal problema A la ver, inseguridad. pero es que estás viendo una serie No, de, a mí se me- de opciones. Obviamente las opciones, pues tú dices, oye, la inseguridad es un tema importante. Creo que es el tema que no ha podido controlar el presidente y pero- aparece en primer lugar. Y aún así, Lo a mí, cual- a mí se me hace muy bajo el porcentaje. ¿eh? Y- Yo esperaría que la inflación estuviera por encima del presidente, la carestía que bueno. la estamos A ver, viviendo a ver, a todos ver. los mexicanos. No dicen que la ¿Y cuánto inflación te está dio? más baja que en Estados Te Unidos y dio- México. Pero no le hace, el poder adquisitivo de los gringos es mucho mayor que el de los Ah, no, mexicanos. sí, pero- Para los mexicanos es mucho más sensible. Y sin embargo, no se refleja ahí que ese sea un problema sentido. ¿Qué será? ¿Que eran puros fifís? Mira, yo la verdad desconfío mucho de la empresa encuestadora. O sea, Ay. por eso es de Líbano Sáenz, pues, o sea... Yo no vi otra encuestadora, esa es la única Bueno, que tengo pues hasta sí, ahorita pero y me bueno. gusta lo que vi porque me dio un buen mensaje. Bueno. Y sigámosle con... Tengo mis dudas también, pero vamos adelante. Bueno. La que sigue, Orlando, con estos dos hombres escasos de fe. En estos momentos, ¿usted diría que cree que México es un país democrático o cree que se está construyendo una dictadura? En azul, ¿cree que es un país democrático? No, dictadura. Ah, no, sí, cierto. Es Y democrático. en tono claro, cree que se está construyendo una dictadura. El 54% dice, seguimos en un país democrático. El 45% opina que se está construyendo una dictadura y el 1% no supo qué contestar.
¿Qué te dice, Chabelo, ese resultado? 54% a favor de que es un país democrático. Tomando tu lógica, uno esperaría que el 90% dijera que esto es una dictadura, porque es el lenguaje que ha manejado la oposición. O sea, no salieron a marchar los conservadores. Entonces, al unísono. Siguiendo tu lógica, no, los conservadores estuvieron a la mitad y la otra mitad no eran conservadores. A ver, conservador, ¿qué opinas? Híjole, mira, ¿cómo veo esa gráfica yo? Voy a coincidir un poquito con el Chabelo. Está muy mal planteada, ¿no? Hablas de dos conceptos totalmente diferentes. Uno, México es un país democrático. Sí, es un país democrático. Sí, es una democracia. Que la quieren transformar es harina otro costal, sería otro. Ahorita somos un país de democracia. No sé si efectiva, pero democracia. Bueno, pero hay quienes Pero creemos- luego, fíjate cómo conjuntan las dos preguntas. Democracia contra militarismo, espérame. No, Que se dictadura. está construyendo Bueno, una dictadura. dictadura, espérate. Bueno, no México, es porque- determinante ni absoluto, se está construyendo. Por eso, Si a mí me pero preguntas, me estás yo hablando- hubiera dicho se está construyendo una Pero dictadura. estás hablando de A una ver, democracia. se está construyendo una dictadura. Claro, si sustentas el poder civil subordinado al poder militar, si estás haciendo una serie o tomando una serie de decisiones que apuntan a que quieres quedarte tú con el control del árbitro electoral, que quieres conducir las elecciones y que incluso te quieres reelegir el domingo. Andaba yo por Altares. O sea, no- me encontré a unos rotulistas que estaban pintando una barda que digan que siga López Obrador. Bueno, y ahí está la foto, y ahí sí. estaba un compa Sí, de Morena sí, que sí, traía los sí, rotulistas sí. profesionales, lo publiqué en Twitter. Entonces, O sea, no- eso y otros detalles me dicen, esto corre el riesgo de convertirse O sea, en una dictadura. ¿No le crees al presidente cuando dice que se va a No jubilar? le creo nada. Ah, bueno, pues porque ahí está el dijo un asunto, chingo de pues. cosas en campaña que hizo exactamente lo contrario. ¿Tú sí le crees? Bueno, yo digo que Yo sí se va, tampoco. yo digo que sí se va a jubilar. Sí, lo malo es que no dijo cuándo. No, en el Ya, que se vaya. en el 2024 se va a Puede jubilar. ser una vagancia, Yo eso de creo que pintar se va un a chingo de jubilar. bardas que digan que siga López Obrador, pero para mí me dice A ver, hay un movimiento que Que se algo llama están Que siga haciendo. López, pero en función de Adán Augusto López. Eso sí puede ser. O sea- Ahí te fuiste con la fin. Bueno, ahí me decía. pude haber ido con la Sí, finta, sí, pero aquí pues. tengo la evidencia gráfica. Exacto. Ahorita se las comparto, ahorita se la mando al Orlando. Vámonos. Bueno, entonces, aterrizando. Si a mí me hubieran preguntado, para mí, sí estamos en la gran posibilidad de que haya las condiciones para que se construya una dictadura, porque estamos siguiendo prácticamente el protocolo del Foro de Sao Paulo. Y ya le pasó a Venezuela. Nicaragua, ¿te acuerdas cuando nosotros admirábamos a Daniel Ortega, un dictador ahora? Y Que Cuba, era chingada, revolucionario. ¿cuánto tiempo estuvimos admirando a Fidel y ahorita los pobres cubanos con la bota en el pescuezo? No, ese tipo de gobierno no lo quiero para mi país. Y o si sea- estoy equivocado, qué bueno. O sea, hay que admirar a Duque en Colombia, hay que admirar a Vicente Fox en México, hay que Por admirar cierto, a Felipe Calderón también. a Felipe Hay que Calderón admirar también. a las democracias bueno, funcionales ahí no vamos. donde los pueblos ¿Cuál son funcional? libres. ¿Cuál democracia funcional? Fue fraude electoral, ¿cómo llegaron? Yo no dije de ellos, dije Ah, bueno, en general entonces- a los países como Dinamarca, por ejemplo. ¿Qué pasa con Dinamarca? Pues que está muy chingón. Vámonos con Pero la el sistema, siguiente. ¿no? El El sistema sistema. Sabes que democrático. tienen monarquía en Dinamarca, ¿no? Que a toda madre, esos monarcas me Es más, gustan. La que sigue, en Orlando. un descuido es el sistema que más nos conviene. Dice, ¿qué es lo primero? Es que monarca ya tenemos. Yo tengo un monarca que vive en el Palacio Nacional. Que ya lo quisieran en Dinamarca. Sí, que trae un Jetta que parece Suburban blindada. Pero el número y 5. etcétera. Y tiene como 20 médicos a su servicio, militares. Tiene, dijo Guacamaya Leaks, 11 militares que le hacen la limpieza, cosas por el estilo. La que sigue, Orlando. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra INE? Entre las opciones, que son muchas, destacó una que dice 57% de los asistentes dijeron democracia. INE, sinónimo de democracia. Sobre La que todo le en el sigue- 2006. Quedó muy atrás 2006, Chabelo, y no hubo quien pudiera comprobar que hubo un fraude. Porque le buscaron por todos lados. Y sí, las respuestas se fueron, la más alta al 7%, que defiende los derechos, la libertad, instituto importante. Qué chiquitas están las letras. Sí, hombre. Bueno, el caso es que hay un consenso que dice INE igual a democracia. ¿Coincides con eso? Estamos en un país de demócratas. Hay democracia. No, Al bueno, menos el INE nos el INE garantiza- representa democracia. No, y nos garantiza la democracia. Chabelo. INE del 2006, fraude electoral. INE del 2012, Fraude electoral. las tarjetas Soriana. ¿Sí? O sea, ha sido permisivo con las trampas de los prianistas el Instituto Electoral, y eso nadie lo puede negar. No puede ser sinónimo de democracia cuando el presidente, el consejero presidente del INE, ¿sí?, se basa en la manifestación del domingo para decir que bueno que lo están apoyando. O sea, el árbitro le está agradeciendo a una parte del público que le está aplaudiendo. Eso no es ¿Será muy defensa de la normal que acá un democracia. presidente que está atacando al Instituto Electoral con el que se hizo de la presidencia, con el que se Metió hizo de gobernatura. 20 gubernaturas? Porque
La opción Toda es la Andrés Manuel, diputación. no Morena. Pero con es- el que tiene pero es un INE el también. la mayoría en el Es un INE Congreso, la también. mayoría en el Senado y en los congresos Pero- locales y la mayor parte de las presidencias Es- municipales en el país. Es un INE también Será tan fraudulento que recibió la que resulta orden que son autoridades que espurias recibió ahora. la orden de no registrar la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, que recibió Mira, la ¿quién orden. andas defendiendo, Dios No, mío, pues querido? no lo estoy defendiendo, No recibió simple y ninguna sencillamente ¿Orden de quién, Chabelo? es bueno, ¿De quién? De la mafia del poder. de la mafia del La mafia poder, del poder ahora está de gobernando, Claudio Chabelo. X González, de No, todo ese eso. no está gobernando. Pero quiere gobernar. ¿Quiénes son los aliados del presidente? ¿Cuál es el ¿Quiénes son? problema de fondo? ¿Cuál es el problema de fondo? Es que están jugando a las vencidas en una situación muy desigual. ¿Sí? Deberían darse por vencidos con el presidente. No, es que, insisto. presidente es el que se vanagloria de que los mira, tiene la moralmente oposición, derrotados. la oposición no tiene propuesta. Es lo que te estaba diciendo en otras ¿A ocasiones. poco la 4T tiene propuesta? No, Claro. claro que. Pues mira, yo pienso. O sea, La oposición está construyendo una propuesta ¿Y dónde al está? margen de los partidos. ¿Y dónde está? Los partidos están atrás, Pero- van a la cola. ¿No los viste Pero fueron ¿dónde en está la margen? propuesta de la oposición? Se está construyendo, Ah, Chabelo, bueno, por pues Dios. ya cuando esté construida Pues mira, hablamos de eso. La primera propuesta de la oposición la acaba de ver el domingo. ¿Cuál es? Vamos a defender la institución que nos garantiza Pero- la posibilidad pero ¿cómo vas de a poder defender echar a una Monarca por institución? fuera. A ver, ¿cómo vas a defender una institución que fue creada en el sistema neoliberal? Y que te dio, Pero, y te espera- reconoció pero el triunfo espérate, de fue Monarca. creada para que el gobierno en turno la mandara a cantar. Y O sea, Andrés mandó a Manuel, cantar que ganara Morena. Andrés Fíjate. Manuel, no, Andrés Manuel en el 2000, en abril, va a tomar el control del INE con o A sin ver, reforma espérame. electoral. Es más, Porque mira. así fue creado. O sea, no fue producto de buscar la igualdad de oportunidades para las fuerzas políticas con un árbitro que en realidad fuera imparcial. No fue creado de esa manera el Instituto Federal Electoral. No, yo creo que tenemos unas visiones muy diferentes, mi estimado Chabelo. No, Me pues, queda muy claro. si hubiese sido creado con esa intencionalidad, no hubiera habido fraudes electorales en Es este que, país. Explícame en el entonces, 2006 y en el explícame por qué 2012. de 2018 para acá nadie ha dicho es un fraude. A ver, Porque el único que decían era los monarcas, ¿no? la pregunta era, no sé, ¿de qué sirve un ¿qué no? INE? De democracia. Y por la vía democrática, este gobierno federal fue electo. Este gobierno estatal fue electo. Sí, sí. Todos los gobiernos de los diferentes partidos fueron electos por la vía democrática. Al momento de haber sido entregadas las constancias de mayoría, fueron escasos los casos que reclamaron fraude. Muy poquitos, sí. En todo caso hubo señalamientos muy graves que el INE no los resolvió, como la participación del narco en las elecciones, no lo resolvió. Los excesos, pero- los ríos de dinero en cada una de las elecciones, independientemente Pero, del eso nunca lo partido, ha resuelto. no lo resolvió. El narco- Tribunal Federal tampoco. A ver, ha habido señalamientos de que el narco ha apoyado a todas las fuerzas políticas, al PRI, al PAN y últimamente a Morena. Y eso no quiere decir que sea bueno, eso quiere decir Bueno, que es y malo. entonces Eso no es el a Instituto favor Electoral, de la democracia. el Instituto Electoral no ha logrado resolver ese problema tampoco. Habría que ver sus facultades, hasta dónde También. llegan, porque Ah, bueno, o sea- si tus facultades son multar partidos por exceder estos topes de La campaña, campaña. que a toda madre, ¿por qué? Porque esa lana para las multas sale de las propias prerrogativas. Quítales el registro. A ver, Ese sí sería un A mí castigo. lo que me preocupa en todo caso es que en esa manifestación del domingo, nada más se enfocó en la defensa del INE y no se enfocó en todos los demás puntos que tú y yo lo habíamos discutido previamente. ¿Qué pasa con disminuir los senadores No era para plurinominales? eso. Bueno, es Marcha, que no Bueno, era. El Bueno, defender la- al INE a ver. significa nada más. Pero es que no ya se te digo, puede hacer A reforma. no ver, se está defendiendo al INE. Las El reformas INE constitucionales son otra cosa. el control del INE, si Andrés Manuel quiere, lo va a tener con o sin reforma electoral. No, no creo. Claro. Bueno, Escuchaste a Ricardo sí, sí, no. Monreal, dijo, irte por la libre, Es muy fácil. no se va a poder, A ver. porque constitucionalmente es inadmisible. No, y lo no, dijo no, Monreal a ver, desde no, el Senado. y- lo A ver, dijo. incluso se van a Porfirio remover Muñoz Ledo. 4. De esos 4 que se van a remover, No, se pero necesitan 2/3 partes. Ah, bueno. Por sí, eso. Si ahí el presidente pone sus fichas, ¿de qué se preocupa? ¿Para qué quiere una No, pero reforma? Si va a tener no un necesita control. ni poner fichas. Porque mira, ¿a qué le está apostando la oposición? A que va a tener arriba de 1/3 y no le va a permitir al presidente nombrar esos 4 nuevos consejeros. A eso le está La apostando reforma- la oposición. Mira, sí, pero... Pero déjame terminar. Entonces el presidente puede decir, bueno, está bien, no alcancé las 2/3 partes, no se sustituyen, pero se salen de todos modos y quedan 7, y de los 7, 4 ya son del presidente y 3 no lo son. Ha podido Toma el influir. control. Y, bueno, nosotros Toma el tampoco control. estamos a Yo no- favor, yo no no estoy a creo. favor de que sigan interviniendo los partidos al Ahora, INE a de ver, esa Lo forma. grave Si se aquí, lo reparten parejo, está bien. lo grave aquí es que están jugando a las vencidas y nadie está cediendo. no es nuevo, No Chabelo, se está eso ha buscando sido- una No, no, pero negociación fíjate bien. de realidad. Como Sí. sí ocurrió en 1997, que fue lo que creó el IFE, en 1997. Dayana Isabel dice, profe, lo quiero mucho. Qué linda esa chica, está ahora aquí en el equipo
de En 3 y 12 nos está ayudando aquí con la transmisión. También Martín Francisco Urías. Mi estimado nos manda Martín, ahí en Tucson. saludos. Y mi ginecólogo de cabecera, Ricardo Espinosa, nos manda saludos. Ahí no Fíjate, está- y no está opinando. La que sigue, Orlando, Oye, ¿no? Ya yo creo que tenemos también viernes. hasta el doctor Martínez Leal allá de Magdalena. ¿qué acá. me sales? Oye, traemos bastantes médicos, ¿no? Fíjate qué suave, ¿no? Hasta mi compadre Agoberto, compadre, saludos. Qué bueno que estás con nosotros aquí en el programa. Saludos a todos. La que sigue, Orlando, si es que tenemos otra. ¿Cuál es el motivo por el que hoy se encuentra en esta marcha? El 69% de los asistentes mencionó que el motivo de acudir a la marcha es para defender al INE. Fíjate, a mí me cabrón. impresionó cómo en la marcha de aquí de Hermosillo, y también lo que vi en las marchas a nivel nacional, había una sola consigna, una sola voz. ¿Qué era? Y el INE no se toca. El INE no se toca. Me gustó esa parte porque es tener muy claro el propósito en este momento para lo que yo considero es el inicio de una organización, no de la oposición partidista, esos están en la lona, no sirven para nada, sino de una oposición desde la sociedad civil. Y creo yo que la sociedad civil es quien está en la oportunidad de hacer un lado a los partidos, ponerlos en su lugar, no aniquilarlos, no acabar con ellos, pero quitarles el poder excesivo que tienen. ¿Y cómo se los quitas? La sociedad civil tiene que encontrar la manera. Por eso, no hay ahorita una A ver, alternativa. Bueno, ¿Qué me todavía gusta no ha del- surgido, pero va a surgir algún Me día. gusta la pregunta del Chabelo. ¿Cómo se los quitas? Uno, el presidente propone que los partidos se financien con las aportaciones de sus integrantes, que ya no reciban dinero público. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no. Yo coincido también. Yo estaría de acuerdo con eso siempre y cuando los privados no financiaran campañas políticas. Que nos financie quien sea, No. porque de todas maneras lo están No, haciendo, porque, lo están haciendo no, los por narcos, lo eso, están pero haciendo el los que, empresarios. el que paga, manda. Es inocencia. El que paga la campaña manda. Así es. Ah, así bueno, yo funciona. prefiero. Ahorita de todas maneras les mandan. Yo No es lo prefiero mismo. que sea dinero público Ay, el que. no. Sí, 1000 veces. Chabelo, Yo coincido con el presidente, ni un peso hay para que, los hay que partidos. ser realistas. Los presupuestos o topes de campaña que el INE aprueba son para dar risa. A ver, ¿cómo llegó Karina Barreras a ser presidenta del Congreso del Estado? ¿Porque es popular? ¿Porque es brillante? No, señor. no, ¿por Llegó qué? porque tuvo un apoyo económico, ¿sí? Y ahorita está respondiendo a quien la apoyó económicamente. Esa es la Pero gravedad ella es del de monarca, ¿no? asunto. ¿Eh? Es de monarca. ¿Cómo de monarca? No, perdón, me equivoqué, Moreno y Narco. Moreno y Narco. No, digo, quise decir Qué Moreno. vago eres, Me qué equivoqué, vago me eres. equivoqué, Bueno. me equivoqué. Ella entró por el PT, creo, ¿sí? Pero te pongo ese ejemplo y te puedo poner varios más. O Es sea, el mariachi de o sea, ella trepó hasta las alturas de Exacto, Morena, o sea, y así es como él ahora, por eso te primero digo. ella lo rescató, te acordarás, cuando Sí, el sí. asunto de las luminarias, Sí. que traía una bronca, le da el voto al maloro y el vato resulta Ándale. absuelto. a ver, ¿cómo llega el Maloro a la presidencia municipal? Con apoyo económico. ¿Y qué hizo el Maloro? Lo primero que hizo es ¿Cómo entregar el llega la alumbrado mudanza de público a gubernatura? una ¿Cómo empresa. llegó cada uno de los Entonces, gobernadores con dinero? entonces Todos ¿a con quién mucho responden los dinero. políticos? A quien te pagó la Andrés campaña. Manuel ¿a poco llegó de gratis? Parece Ya- que hubo mucho cash de por medio. ¿Y a quién le está respondiendo Andrés Pues a los Manuel? del Pues CAS. a la mafia del poder. Ah, o sea que es ¿Está con fifí. él ahora? ¿Es fifí? Vive en un No, palacio. cómo no. O de perdida vámonos a Houston, de perdida, ¿no? De perdida, no hay no tan Bueno, lejos. la conclusión. O de la chingada, chamaco. pues de A ver, perdida. ¿quiénes O sea, el participaron en rancho la de él. marcha? Vámonos al tema. ¿Quiénes participaron en la marcha, Chabelo? Bueno, yo vi a Claudio X González, vi a Vicente No puede Fox, ser. vi a este... También la puros sociedad personajes. civil. El Bester. El Bester Gordillo, Roberto O sea, Madrazo. A ti te valen madre igual que a Martín Batres los cientos de miles de personas que participaron. Ah. Tú nomás viste a esos. Dime gente que tú viste que reconocida, así que, No, que vale la es que es pena. reducirlo Bueno. a una grosería el decir Sí. que esos personajes son la marcha. ¿Tú No, qué bueno. viste, Chabelo? No, ¿Tú no, qué y, viste, y- ingeniero? y es una gran ofensa, porque si bien es cierto que ellos no estuvieron ahí, al menos, yo no sé, pero deben de haber intervenido para la convocatoria. Entonces, cuando menos tienen convocatoria, y la gente que estuvo ahí fue una gente que, al final de cuentas, permíteme, Ubícate. son los ciudadanos que les interesa la democracia del país, los que fueron. Y no hubo acarreados, ¿no? O no, ¿verdad? No, No, mejor porque sí, eran- creo que eran los de del Morena. PRD contrataron unos bueno. camiones y trajeron raza de quién sabe dónde. Pero de ahí Pero, pues, ¿qué ibas a no, esperar no de se los partidos, trataba, pues? no se trataba de que sobresaliera ningún político Yo renombrado. Yo estoy de acuerdo con ustedes, no creo que el PRI acarree gente, no creo que el PAN acarree gente, no creo que el PRD acarree Pues gente. antes, ahora son diferentes, ahora los Es una acarreamos. aplastante minoría. Yo lo que vi, lo que Claro. percibí en esta marcha es a una ciudadanía activa que no son lo que dice el presidente. El presidente dice, son, ¿cómo dice? Conservadores. Mira, yo... Son, bueno, una bola de epítetos. Mira, negativos ojalá que y sea así como- no son nada Mira, de lo que dijo el ojalá y sea presidente. como lo estás planteando. Yo lo que vi, y con base también en estas respuestas, y lo que vi yo en esta marcha, porque yo estuve ahí,
yo lo que vi es gente más o menos de mi edad. La mayor parte, gente de entre los 45 y los 90 y los 60, 70 años. ¿Por qué? ¿Por qué estábamos ahí los que respondimos a esto? Porque vivimos el sistema autoritario, porque nos tocaron los fraudes de a de veras, los que hacía el PRI cuando tenía todo el poder. El último de ellos lo hizo uno de los baluartes de la 4T, que se llama Manuel Bartlett. Se le En cayó ese el entonces sistema. también el presidente de la República era priista y no se opuso a esas machincuepas del sistema. Nosotros sí sabemos lo que es un fraude electoral, lo vimos y lo vivimos con José López Portillo como candidato único a la presidencia de la República en esa elección. Hemos visto la evolución de un árbitro electoral que fue concebido en primera instancia para calmar los ánimos del propio presidente de la República cuando él era presidente del PRD y que junto con Felipe Calderón fueron a negociar el primer INE con el secretario de Gobernación, en ese entonces, que creo que estaba con Carlos Salinas de Gortari, el chupacabras, el maloso, el malo de Malolandia, que ya nadie lo menciona, ni el presidente, el archienemigo, ¿te acuerdas? El ciudadano español. El tiempo El acomodó innombrable. las cosas en este país de tal manera que estamos volviendo al origen y nos estamos mordiendo la cola. Pero habemos ciudadanos en este país que sí queremos mejorar al INE porque tiene muchos defectos. Claro. Y le tenemos que dar uñas y dientes para que sancione severamente a quienes se pasen de listos en una elección. Con eso sí estoy de acuerdo. Pero ahorita el INE está muy acotado por el sistema de partidos. Ese es el enemigo a vencer, el sistema de partidos. Claro. Por eso no, se no. debe tocar el INE. No. La partidocracia Se tiene que debe desaparecer. tocar, A ver, reforma se debe así, tocar- pero no así. A ver, bueno, es que ese es el Pero fondo no, del no, asunto. Se debe mejorar, Exacto, no se reformar, tiene que mejorar. mejorar, claro. Pero no con una reforma Pero constitucional. para mejorar se porque tiene que la reformar. normatividad, la normatividad la puedes manejar, mejorarlo, pues. mejorarlo, tiene que acabarse ese juego de las vencidas. Bueno, pues que Se empiece, tiene que traer empiece el una señor de la negociación. ¿Quién chingada. es el que puso en la mesa una reforma que no la consensuó ni con los partidos ni con la sociedad civil? ¿Sabes cómo se llama? Sí, Democracia. El presidente de la República. El presidente de la Sí. República, él la puso. ¿Y dónde dice, está la cosa? esta va a ser, y no me a ver, mueve ni una a gota. ver, ¿qué no se llama democracia? Por eso, cuando llama dedocracia. mira, Por el eso, pues. presidente da a conocer No, una lo propuesta, hizo que no es Miguel. del presidente, es de Pablo Gómez. Esa propuesta que da a conocer el presidente, ¿qué esperaría uno de la oposición? Decir, a ver, punto por punto, ¿sí? Un análisis y decir, no es viable y mi contrapropuesta es esta. Y responde con que el INE no se toca. ¿Y eso qué? A Si ver, lo a van a ver, tocar no, todos. A ver, espérame. no, Aquí hay ¿Dónde, confusión. ¿Dónde está la contrapropuesta de la no, oposición? espérame, Isabel. a una respuesta. Estás transvergando ahí las cosas. A ver, sí hay un grupo integrado por el PRI, por el PAN, por el PRD. PT, por el PRD, menos Movimiento Ciudadano, ese no quiso participar, donde están haciendo un análisis. Este movimiento de defensa del INE es movimiento ciudadano, democrático, que no tiene nada que ver con los Pero, partidos, pero, y mucho a menos ver, están negando. a ver. No te van a hacer una propuesta Pero sí va a porque no influir. los van a A escuchar. ver, el presidente En lo que se propone legisla. reducir, Sí, es a ver, que se- reducir los Sí, senadores claro. de 128 a 96. Creo que estamos de acuerdo. Yo estoy de No, acuerdo. no, ahí no El discutimos. presidente propone reducir los plurinominales, diputados plurinominales. Creo que también estamos de Ahí acuerdo. no estamos de acuerdo No, porque no, en lugar de no, reducirlos los quiere aumentar. No, reducir porque el número. quiere que todos los diputados sean plurinominales. A Que ver. si no, A ver. ya son las 8, ¿eh? Ya. Ya no. Uninominales. no, Termina. Concluimos. O sea, conclusión. a lo que voy es que en lugar de hacer una radiografía de la propuesta del presidente y lanzar las contrapropuestas, se fueron a algo muy elemental y tan elemental que es una ilusión. Porque ya le dije, el INE lo van a tocar en abril, punto. Por ley se va a tocar. Para concluir, Ok, mira, muy concluye. fácil. Mira, Sabelo, nadie podemos hacer una propuesta de algo que no conocemos. Y se lo sacó de la bolsa y nos lo puso enfrente así, y con unos tiempos muy cortos, primero. Y segundo, pues si es así, permíteme decirte, yo creo que es tiempo de que se vaya a la chingada, porque así se llama el rancho del presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque plantear una tontada para dividir al país. Explícamelo. Bueno, mi conclusión sería que no le toca a una marcha enarbolar todos los puntos de una reforma. Le Totalmente de toca acuerdo. advertir que está viendo venir algo que puede trastocar a nuestro sistema democrático. Un sistema Totalmente. democrático defectuoso, perfectible, que tiene que quitarle de una vez por todas el poder a la partidocracia. Los partidos son para viabilizar candidaturas, para que la gente llegue al poder, pero ellos, en este momento, son el poder. Ya nos vamos. Muchas gracias a mi querido Buenazo. amigo No, Isabel estamos Dorado. mucho hoy, pero bueno. Dije, Master. y muchas gracias Isabelo. a ustedes por acompañarnos. Nos vemos Vemos. mañana en punto de las 7. ¡Vámonos!